Bueno, muy buenas tardes para todos. Para esta actividad de reconocimiento inicial del curso de base de datos básico, pues vamos a hacer la siguiente presentación. Mi nombre es Andrés Ruiz. Dentro de la guía inicial, dentro de la guía, pues la parte inicial de esta presentación es pues, mis datos personales. Como lo pueden ver, mi nombre completo, Andrés Orlando Ruiz Espina. Tengo 38 años. Soy de Ibagué, pero actualmente resido en la ciudad de Bogotá. Tengo una tecnología en comunicaciones aeronáuticas. Trabajo actualmente con la aeronáutica civil, pero pues no estoy relacionado con nada de las TIC. Muy interesado sí, pero pues no trabajo directamente con esto. Y vi pues algunos datos de contacto como el Skype, Ruiz ATC, celular 313-9914 y mi correo institucional para cualquier contacto con mis compañeros aaruiz.unamvirtual.edu.co. La guía pues, nos hablaba de la importancia de que tenemos que describir la evolución de las bases de datos en una línea de tiempo. Y después lo que vamos a ver a continuación. En los años 50 empezamos tipo de almacenamiento de información, pues tenemos que también tener en cuenta de que pues, las bases de datos empiezan a nacer por la necesidad de guardar esa información de esas computadoras que estaban en su momento y pues asimismo como eran elementos grandísimos los que habían en las computadoras, pues estas cintas como vemos en la imagen en la parte superior derecha son una representación de ese almacenamiento en ese momento. Ya en los años 60 pues empezó a hacer una evolución hacia estos discos y a empezar a ver unas primeras bases de esos datos jerárquicos y de red, pues puesto que teníamos que ir a consultar en esos discos dónde estaba la información y pues era importante darle una ubicación lógica, en este caso jerárquica, a esas bases de datos. Ya en los años 70 y como podemos ver en la presentación, pues empiezan a empezar a verse, o comienzan, perdón, a verse los primeros datos, en este caso, que utilizan y todavía se utilizan en la actualidad en algunos tipos de bases de datos la parte de la relación. En este caso, ponemos un ejemplo de relación clientes, está relacionado con las cuentas y con los préstamos. Eso vamos a ver que pues en la actualidad todavía se. Después de eso, pues ya en los años 80, las bases de datos pues siguen avanzando, se van a tener mucho más datos que almacenar y empezaron ya a orientarlas en objetos, como podemos ver en el ejemplo, pues en esta tipología que se maneja, pues vemos la clase empleado con dos objetos, en este caso son dos personas de esa empresa, dos empleados, y tienen unos atributos o datos que son como características puntuales de esas personas, en este caso los datos de atributos son edad, puesto y salario. Ya pues más de los años 90 y casi que lo que se empieza a manejar en la actualidad, aunque vamos a ver más adelante la visión en los próximos años, entra estas consultas en el lenguaje SQL, que pues tienen un avance importante en ese almacenamiento, sobre todo en esa consulta de esa base de datos, ese acceso de una manera más amigable y ya pues a empezar a tener un almacenamiento en la red, que eso pues como lo vemos ahí, pues lo hizo mucho más popular y sobre todo eficiente y con mucho más fuerza. En la actualidad, como les decía, pues las tres grandes compañías que tenemos con IBM, Microsoft y Oracle, que están manejando bastante el punto de las bases de datos y todo pues dentro del campo del Internet. Y obviamente pues esa información viene generada de un monstruo como conocemos que es la empresa Google. Ya los conceptos seleccionados, pues vamos a ver unos ejemplos de bases de datos. La jerárquica, pues como su nombre lo dice, tiene un orden jerárquico de arriba hacia abajo hacia arriba, en el cual, como vemos en el ejemplo, puede ser tomar un árbol, ponerlo boca abajo, y así sería el almacenamiento de la información. En la red o de red, pues como su nombre lo dice, pues van a estar almacenados en un repositorio y a través de unos servidores o unos enlaces de red podemos, como dicen ahí, conectados entre sí, pues podemos tener unos enlaces a esa información. La relacionada es muy similar a la que vimos en el ejemplo de los años 80, en la cual pues con elementos con columnas y filas, con una relación ya predefinida en cada uno del dato, pues uno puede ir a hacer esas consultas de relación, uno a uno, uno a muchos, dependiendo de lo que uno requiera. Ya pues las orientadas en objetos, también veíamos un ejemplo anterior, donde pues representamos la información
de objetos dentro de un punto específico y dentro de pues, programas con una programación especial. Finalmente, pues las consultas SQL que nos sirven para extraer esa información, como les decía, pues si bien en la línea de tiempo que vimos había una relación de almacenamiento, la consulta fue un punto importante que mejoró en esta línea del tiempo también. Ya pues para las tendencias que tenemos, la información va a aumentar, se maneja actualmente en la red muchísima información, ya los computadores requieren mucho más almacenamiento y pues es necesario que así mismo como estamos aumentando en datos, pues mejoremos eso, información de las bases de datos. Entonces, pues vamos a ver una analítica aumentada, inteligencia continua y artificial en este caso, datos aumentados, como les decía, los datos van a aumentar mucho, blockchain o cadena de datos, tejidos de datos, pero es más o menos como la tendencia que podemos empezar a ver en un futuro próximo. Y finalmente, pues la guía también nos hablaba de dar un ejemplo de una utilización de base de datos y pues lo que trabajo acá o les quiero compartir es pues como cuando vamos a nuestro médico, a nuestra área clínica, queda reposada cada una de la información que vamos, lo que consultamos hoy, consultamos hace 8 años, hace 6 años, pues nuestra memoria del cerebro no es la mejor o para algunas personas, sobre todo nosotros los jóvenes, y este almacenamiento de esta información pues es de mucha importancia, sobre todo porque podemos tratar los registros que nos ha pasado cuando nos hicieron la cirugía. Bueno, ese sería pues básicamente un ejemplo muy claro de esto que sirve para toda nuestra información y que son herramientas valiosas en estas nuevas tecnologías. Y finalmente, pues unas conclusiones. Vimos la historia de las primeras implementaciones de bases de datos, vimos algunos ejemplos, vemos unas áreas en las cuales se puede utilizar. El ejemplo fue médico, pero pues desde el mercado en la casa podemos hacer un almacenamiento en bases de datos de información que necesitemos. Y finalmente, pues vimos cómo va a estar nuestro futuro cercano, muy cercano, a estas nuevas tendencias. Muchísimas gracias a todos por su atención a esta presentación. Buen día.